Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro primer seminario del año. Empezamos este año celebrando los 50 años de investigación y docencia en temas de población, urbanoambientales aquí en el CEDUA. Y bueno, antes de darle la palabra a Jennifer, yo quería tomarme 2 minutos, bueno, en primer lugar porque este es el primero de una serie de seminarios académicos que vamos a tener, diciendo que, bueno, justamente dentro de las actividades que vamos a tener este año, decíamos que lo queríamos aprovechar como un espacio para visibilizar y mantener un diálogo sobre los temas de investigación que han sido tradicionales en el centro y sobre los temas emergentes que estamos trabajando. Entonces, la idea de esta serie de seminarios es tener un espacio de discusión, bueno, con los profesores del centro, con los estudiantes del centro, con nuestros egresados y con investigadores de otros lados que también están trabajando en el tema, y un poco, bueno, siguiendo el título de la serie es Diálogos y Reflexiones en Población, Ciudad y Medio Ambiente, pues con un espíritu justamente de diálogo. Y en ese sentido, además, también como un espacio de vinculación con nuestros egresados. Entonces, bueno, el día de hoy les damos la bienvenida a este primer seminario. Nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a Jennifer Hish de la Universidad de Columbia. Muchas gracias. Y también le agradezco mucho a Ivonne Sass, que fue también quien tuvo y impulsó la iniciativa para que abriéramos con este seminario el día de hoy. Y además, como decía, es para nosotros un espacio y una oportunidad de dialogar con los egresados. Entonces, me da mucho gusto también darles la bienvenida a Marta Mier y Terán, egresada de la maestría en demografía, la generación 73-75. Ok, ya voy a omitir el año. Bueno, Cecilia Rabel, también egresada de la maestría en demografía y de la segunda generación del doctorado en estudios de población. Y a Cecilia Gayet, que también es egresada de la maestría en demografía y del doctorado en estudios de población 99-2002. Bueno. Ella sí se puede. Y bueno, dentro del centro, 2 de las líneas de trabajo que han sido tradicionales, pues una tiene que ver con aspectos de salud sexual y reproductiva, los estudios de sexualidad, en los cuales el programa de salud reproductiva pues ha sido uno de los centros que ha concentrado la discusión en ese tema en el Colegio de México. Entonces, bueno, abrimos con una conferencia que combina este tema y, por otro lado, combina otra de las líneas que ha sido uno de los ejes centrales de investigación en el área de población, que es justamente los estudios de migración internacional. Entonces, bueno, pues en ese sentido creo además que es muy afortunado empezar con una conferencia que justamente toca diferentes líneas de investigación. Y yo no me tomaría más, nada más agradecerle de nuevo a Ivonne la iniciativa, a nuestras invitadas, y bueno, pues esperar que abramos justamente con una sesión de mucho diálogo. Y bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias, Silvia. Igualmente yo quiero agradecer mucho a Jennifer que esté hoy con nosotros. Ella tiene una larga relación con el CEDUA y con lo que fue el seminario sobre sexualidad y género, desde que era muy jovencita, 20 y algo de años. Y su primera plática que nos dio fue justamente sobre la interrelación entre antropología y demografía en la investigación. Ella es antropóloga, es doctora en antropología y está en el área de salud de la Universidad de Columbia y es la coordinadora del doctorado de salud y ciencias sociales. Entonces, es ese vínculo el que para nosotros es muy, muy importante de rescatar qué nos puede dar la antropología a estas disciplinas que damos mucha importancia a la medición, pero que también nos interesamos mucho por qué las cosas ocurren como ocurren en los estudios de población. Y justamente nos va a hablar de migrantes México-Estados Unidos y lo que significa esta vida transfronteriza
Y en términos de la vida conyugal, la sexualidad y los riesgos para la salud que pueden derivar del ejercicio de la sexualidad. Esta conferencia de hoy tiene que ver con el nuevo libro que ella está escribiendo, que se va a titular posiblemente como parecido a esta plática, Desire Across Borders. Y tenemos también, como ya mencionó Silvia, 3 excelentes comentaristas, pero la idea es que dialoguemos entre todos, que tratemos de respetar los tiempos y que podamos tener un intercambio con todos los que aquí estamos. En primer lugar, entonces, le doy la palabra a Jennifer para que nos hable de su última investigación y un poco de antecedentes de ella también. Muchas gracias. Antes que nada quería darle las gracias a Silvia, a Sedú, a Ivonne y al personal que organizaron el seminario, tanto como a los comentaristas y ustedes por haber venido. Yo sé que el tráfico los viernes es algo pesado. Quiero también disculparme de antemano porque va a ser una presentación bilingüe, como que ni taco ni hamburguesa. Es el resumen del libro que tengo en proceso y como son tan pocos mis días aquí, quise dedicarles a escribir el libro en vez de traducir la presentación que ya tenía hecha. Al cabo, yo sé que todos ustedes manejan bien el inglés, así que si les pido que si me van a fusilar de colonialista o burlarse de mí de floja, por favor, esperen hasta que después de la comida. Ivonne me dijo que brincara las transparencias sobre la metodología, entonces no las voy a brincar por total, pero voy a ir muy rápido y luego al final podemos volver. Si tienen preguntas sobre la metodología, podemos volver, por lo menos sirva de que vean que sí hubo metodología. Y no voy a leer todas las palabras en las transparencias porque supongo que ustedes pueden leer más rápido de que yo puedo hablar. Estas son las preguntas como básicas del libro, tanto como la presentación. Derivo los hallazgos de 3 estudios. La primera fue mi tesis de doctorado, que no, realmente siento que no lo podría haber hecho sin la asesoría de Ivonne. El segundo fue un estudio cualitativo en Atlanta y el tercero, ahorita les digo. Entonces, fue la tesis de doctorado, resultó en el libro A Courtship After Marriage, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Intenté, como estaba en un programa de antropología y demografía, siempre he tenido, no sé si es un gusto o un desafío, el trabajo de explicar lo que hacen los antropólogos para gente que no son antropólogos. Entonces, intento presentar la metodología de una forma que parece metodología para los de ustedes que no son antropólogos. Principalmente fue entrevistas de historias de vida, tanto en Atlanta como con sus pares en la comunidad expulsora en el occidente de México. El segundo estudio fue para ver, porque había hablado con muchas mujeres, pero no tanto con sus esposos, para ver si los hombres que emigraban compartían esas ideas sobre el amor y la fidelidad. Fue lo que me impactó más del estudio no fue el estudio en sí, sino una conversación que tuve con el doctor Paul Farmer cuando vino a Emory a visitar. Yo le estaba contando con mucho entusiasmo mis hallazgos sobre el impacto que tiene la masculinidad y la sexualidad en el comportamiento y el riesgo de VIH y no sé qué más. Y me separó y me vio como si tenía 2 cabezas. Y me dice, no sabes lo que les expone a riesgos que están aquí mostrándote el pasto. Y de repente dije, chin, pues como que estoy muy lejos de mis valores políticas, de hablar tanto de un rollo cultural y de olvidarme de la economía política. Entonces, y espero que con el tercer estudio de retomar un poco de las cuestiones estructurales.
Entonces, el tercer estudio, para mí es mi favorito, fue un trabajo de antropología comparativa sobre las cuestiones que expone la mujer casada al riesgo de VIH. No es tanto porque no queríamos o no nos importaban los hombres, sino era cuestión de posicionar el estudio de una forma que parecía simpática para los que lo iban a financiar, y las mujeres casadas, pues, ¿cómo es posible que se infecten con SIDA? ¿No? Están teniendo sexo con el hombre con quien deben de tener sexo, son inocentes, ¿no? Entonces fue a la vez muy cínica, pero nos sirvió. Trabajamos en 5 lugares que no podrían haber sido más diferentes. Todos nosotros habían estado trabajando la línea de amor y matrimonio. Entonces, en este momento, como decidimos cruzar al lado oscuro del amor. Como les dije, fue etnografía comparativa. En México, en Degollado, donde regresé, los informantes claves fue sacerdotes, psicólogos, hombres con apariencia femenina, etc. Si quieren más sobre los métodos, también aparece en el libro o en los artículos. Bueno, ya es la metodología. Y ahora sí voy a cambiar a inglés. In rural Mexico, sex and love are big business. There is, of course, the ever-expanding wedding industrial complex, which includes staged portraits taken in full wedding regalia weeks before the actual event, the wedding videos which travel across borders, and which never fail to provide proof of somebody dancing with somebody with whom they should not be dancing, the mariachis, the party favors, the economic niche for gender and sexual non-conforming men created by the need for caterers, hairdressers, and transgendered strippers, the lingerie for the wedding night, and the porn to break the monotony of the years that follow. Nor is this splendid display of the power of love and consumption limited to a once-in-a-lifetime event. Valentine's Day, characterized in the town in which I worked by a riot of teddy bears and heart-shaped balloons, provides a marketing opportunity not just for roses, but also for washing machines and other home appliances, underlining the intertwining of emotional connectedness, sexual satisfaction, and consumption that characterizes marital ideals in rural Mexico. As I've said, I will draw on fieldwork in a small town in rural western Mexico and among Mexican migrants in the United States to speak about emerging ideologies of marriage, the connection to HIV risk, and what it means to talk about love in relation to the political economy of the body. Every year in late autumn, norteños flow back to town to court, to marry, or to march in the procession of returning migrants, los hijos ausentes, during the fiesta of the Virgen de Guadalupe. They also come in the winter because it is slow season in the U.S. agriculture and construction businesses. The marriages built by these returned migrants, as well as other couples of their generation who have never sojourned in the North, differ in important ways from those of their parents. Over the past generation, intimacy and pleasure have come to be critical building blocks of Mexican kinship. Couples who married in the 1950s and 1960s talked about marriage as a bond of obligation, held together by an ideal of respect and the mutual fulfillment of gendered responsibilities. The man's job was to arrimar, and the woman's was to produce meals, to wash and iron the clothes, to raise well-mannered children, and to keep a clean house. If love grew, it was the result of living well together. But women married, knowing that if their husband turned out to be drunk or violent or a womanizer, or worst of all, desobligado, it would be up to them to aguantar. For men and women who married after about the mid-1980s, however, the narrative was different. Younger men and women frequently emphasized to me that they made decisions together, that they shared el mando de la casa. They talked about the importance of spending time together as a family. A buen padre enjoys spending time with his children. They described the softening of a strictly gendered division of labor.
Men do not wash clothes or change diapers, or if they do change diapers, they feel like they deserve a medal, but they might at least get up to get themselves a glass of water. And women are increasingly economically active outside the home. Perhaps the most prominent generational difference in marital ideals is the importance younger couples give to confianza, demonstrated and enhanced by mutually pleasurable sex. Couples court to develop intimacy through shared secrets and kisses, and at least in discourse, if not in practice, it is passion that holds marriages together. The point is not that younger women had orgasms and older women did not. In fact, that wasn't even the case, but rather that sexual relations between spouses have come to be regarded as producing feelings rather than just children. We should not confuse intimacy with equality. Masculine performances of power are interwoven with this apparently more egalitarian division of labor. I got to know Veronica and Gustavo, for example, when they had been married for just over 2 years. He was a stone carver, and she cared for their 2-year-old daughter. She told me, with an embarrassed laugh, that she and Gustavo first kissed after only 2 weeks of dating, and she recounted being charmed by the love letters he wrote while they dated. Early in their marriage, she told me, they kept things spicy with the lingerie that he bought her and the porn videos that they occasionally watched. Gustavo also spoke about the quality of their intimacy, emphasizing not just physical aspects, but their communication and the strength of their emotional connection. There are ways, though, in which their marriage and their early married life differed little from her mother's experience. She would not leave their 2-room shack without his permission. She had no access to the money he earned. In fact, she didn't even know how much he earned. And she was scorned by her sisters-in-law, who exerted a great deal of power over her because she had worked as a waitress, which to them automatically made her a puta before she married. Across town, in the high-rent district, Catalina and Roberto became novios when she was 12 and he was 16. But they did not marry until nearly a decade later when he finished his graduate studies. Exhausted by keeping their 2 children immaculately dressed and groomed, Catalina told me she frequently pretended to be asleep when he gets in bed at night. She also told me, though, that for their marriage to last, they must keep their sex life interesting. To that end, they would occasionally pay for a room with a jacuzzi in the motel just outside of town. And Roberto had downloaded the Kama Sutra onto his Palm Pilot. He called it the Palma Sutra, to help them be, as she said with a laugh, creative. There were clearly limits, though, to this creativity. She said that they had never actually fought over anything related to sex, but that she refused his request for oral sex. I was surprised by her use of the graphic phrase, chupar su pene, porque le daba asco. She asked me if I thought she should see a psychologist to work through her disgust. Catalina's anxiety about the revulsion that she feels at the thought of giving her husband a blowjob reminds us to think about sex as marital work, as a feminized domain of labor in which women strive to develop partner-specific skills to give the gift of pleasure. Like any gift, the genius is in the way it demonstrates intimate knowledge of the other person's tastes and preferences. Certainly, well-honed sexual skills are every bit as much an element in successful modern masculinity as are well-honed abdominal muscles. And a man should satisfy his partners, but a woman must satisfy her husband. Good marital sex, like a mortgage payment, is part of a long-term plan for keeping a roof over one's head, as well, of course, as a means of expressing love and sharing pleasure. The texture and experience of love and sex have become inextricably intertwined with the commodities through which they are constituted. In the mid-1990s, as thong underwear produced in China began to appear in the tianguis, there was much discussion among the married women I knew about whether the feeling of the hilito was erotic or dirty or both. We were witnessing the commodity-driven eroticization of a part of the body. Consumption eroticizes and enables specific kinds of sexual practices, but perhaps equally as much, sexual practice
becomes a way in which people can express themselves as modern consumers. Commodities give bounds to the landscape of the possible, but it is men's and women's insertion into gendered labor markets that provides the cash they take to the tianguis. The policy-driven weakening of Mexican agriculture, the increasing integration of both men and women into migrant labor circuits, and the Mexican wealth generated by North American demands for particular kinds of working bodies have enabled couples to participate in this quest for companionship, consumption, and connubial bliss. We must remember, however, to situate love in relation to other non-market drivers of social change. As I discuss elsewhere, the roots of this love story lie just as much in state policies that have contributed to rising rates of education and falling fertility rates, in the way the Catholic Church has sought to hijack the contested moral ground of love and conjugality, and even in the widespread rural electrification that has enabled so many couples to sit comfortably in their homes watching pornography. This narrative about the increasingly hegemonic discourse of marital intimacy is not, however, the only story one could tell about marriage. For some number of women in rural Mexico, as well as around the world, marital sex presents their single greatest risk of HIV infection. The fact that women in Mexico are being infected by the very people with whom they are supposed to be having sex, indeed, according to social convention, the only people with whom they are ever supposed to have sex, presents a challenge for existing approaches to HIV prevention. Abstinence is unlikely, unilateral monogamy is ineffective, and marital condom use is rendered unappealing by a deep, culturally supported commitment to the fiction of fidelity. Mexico's epidemic, as I'm sure you know, is concentrated, with 0.3 prevalence in the general population, but up to a 15% prevalence in epidemiologically defined subpopulations. The sex ratios of people with AIDS have fallen from an initial almost 11 men for every woman in 1985 to under 4 in 2008, with the sex ratio for HIV infections closer to 3-to-1. Rural areas are at the forefront of this heterosexualization, with high rates of men's labor migration to the US thought to place rural women at particularly high rates of transmission. In absolute terms, the 32,000 Mexican women living with HIV or AIDS in 2011, out of a total of 180,000 people, barely registers in comparison to the 13.6 million women in sub-Saharan Africa, out of a total of almost 24 million people living with HIV. It is a different scale of number, with a much smaller proportion of the epidemic here borne by women. And yet it is useful, at least I think it is useful, as a case study to think with in terms of the intersections of love, sexuality, and the political economy of the body. From a health perspective, married women should use condoms to protect themselves from HIV and other STDs when they are having sex with their husbands, and yet they do not. In 2006, just over 6% of married women in union reported using condoms. This is hardly surprising. Sex, even routine, boring, unsatisfying marital sex, is not like flossing your teeth. Sex is a social behavior, not a health behavior. Condomless sex is an intentional act of intimacy, not a willful disregard of health risk. When a man returns from long, cold months in the north, very cold lately, having potentially risked his life to get there and then scraped and saved to send money home to his family, he and his wife are de luna de miel. Within this framework of companionate marriage, the fiction of fidelity is crucial. Condomless sex is a performance of commitment, proof of a successful marriage. This condomless sex would not even be a blip on the public health radar screen if these marriages were mutually monogamous, but they rarely are. In rural and semi-rural migrant exporting Mexico, as well as, shockingly, elsewhere around the world, men's infidelities are facilitated by social organization. Tensions almost inevitably arise
between the centrality of myths of the sexually monogamous companionate marriage and men's actual participation in extramarital sex. In deference to discourses of monogamy, younger men work much harder than their fathers did to be discreet, and women collude in the construction and preservation of the deafening silences around extramarital sex. There are certainly power dynamics at play here, and love is only part of the story. Nonetheless, acknowledging ideologies of love helps us make sense of the agentive dimension of what we might call vaginal marital barebacking. I don't know if you're familiar with the phrase barebacking in English, but it refers to generally men who have sex with men without condoms, indicating it as a sort of exotic behavior. But I think that we need to think about this behavior within marriage also as potentially an exotic behavior in need of explanation. Mapping out the relevance of local meanings and individual strategies in shaping sexual practices is, of course, one of the signal contributions of social science of sexuality. This notion that actions with potentially detrimental health consequences are not necessarily regarded by the actors themselves as health behaviors is not only germane to thinking about sex, it's equally applicable to understanding why people ride motorcycles or skydive or ski. At the same time, however, public health and social policy continue to be bedeviled by the assumption that people are health-maximizing rational actors. And so despite being old, this point about culture continues to be a critical starting point in thinking about sex. It is not good enough, however, as an ending point. My task today is to remind you about culture as an element of context, but also to think about what might be added by considering it in relation to political economy. This case provides an opportunity to theorize the range of factors that shape and constrain condomless, intimacy-seeking, marital sex, and its attendant potential risk for HIV. In the remainder of my talk, I'm going to present a number of concepts that are useful to think with in helping us be more specific in how we think about love, markets, and sex. But because this is not a mystery story, I want to note up front that what I think is perhaps the most important point is about consumption as an element of political economy. A great deal of attention has been paid to how consumption practices in rich countries shape daily life in poor countries, to notions of ethical consumption. I noticed even, for example, that the rosca that we shared the other day was organic, and that somehow made us better people. Another quotidian example is how the increasing popularity of quinoa in the United States has priced it out of reach for the Bolivians, whose diet traditionally relied on it, and then the guilt that Americans feel about that, which somehow does not stop them from eating it. But with the exception of the most obvious applications, thinking about commercial sex, lingerie, and porn, other connections between consumption and sexuality are barely discussed. As I lay out the range of processes that characterize the broader social context of condomless marital sex, remember that I'm trying to move beyond the desire of Veronica and Gustavo to, as they would say, coger rico, to think about other landscapes of desire. I'll present 5 concepts that are good to think with. First, drawing on my work with colleagues in the Love, Marriage, and HIV project, I borrow from sociology the concept of opportunity structures. Extramarital opportunity structures direct us to consider elements of social organization that differentially allocate opportunities for extramarital relations. Gendered patterns of labor-related mobility are one example of an extramarital opportunity structure. Men's work-related physical mobility manifest through their access to horses, bicycles, cars, and other means of transport, as well as internationally through participation in labor migration, justifies their journeys out of town and ensures that they will have money for sex while they are away. This mobility is sometimes local, as with El Cachimbero, who drove a delivery truck for his family's business, but who reportedly knew every brothel along the highway between Degollado and Guadalajara. At other times, of course, this mobility takes men north, throughout Mexico or across the border. Homosociality
is a second extramarital opportunity structure that was particularly important in the Mexican field site. One very prominent form of masculine recreation involves cantinas, bars, and table dance joints, creating gender-specific opportunities for the pursuit of pleasure and the production of intimacy. Markets lurk just below the conceptual surface in both opportunity structures. In the former, it is the labor market. In the latter, it is what Padilla calls the pleasure industry, in which there are substantial opportunities for profit to be made through spaces that produce health risks in the course of offering opportunities for pleasure. It is hardly a novel observation that labor migration and alcohol can be linked to practices related to HIV vulnerability. My point, is that the idea of extramarital opportunity structures is usefully concrete in terms of operationalizing how social and economic factors intertwine to produce contexts of vulnerability. Heteronormativity is a third opportunity structure, particularly relevant, that is, an organized element of social life that facilitates men's engagement in extramarital sex. During the period of my fieldwork in Degollado, although the topography of same-sex desire was rapidly changing, a man still needed to marry a woman in order to be considered a full member of adult society. For men who remained in rural Mexico, heterosexual marriage was the only way of setting up an independent household, not to mention that a wife, even for a man who might prefer to have sex with another man, performs useful social functions, such as cooking, ironing, and producing children. Engaging in same-sex sexual relations outside of marriage was for a whole generation of men the only option open to them. I remember particularly the bitter laugh of the middle-aged man I interviewed in 2005 when I asked him if he had ever fallen in love. Love, he replied, was a luxury that was out of reach for men like him. The best he could hope for was to pay somebody to fuck him. Transactional sex was the only social structure for same-sex sexual relations. For buyers, it substituted for the non-existent dating market, which may offer social opportunities for urban elite gay men in Mexico, but which was resolutely heterosexual in rural Mexico. For the sellers, it provided cover by enabling them to obscure same-sex desire, to justify what they were doing as just a way of generating a little cash. The framing of sex between men as inherently transactional reflects the stigmatization of these desires and the discrimination to which those who express them are subject. The prominence of short-term, cash-based relations as a context for sex between men reminds us that access to publicly acknowledged, socially valued love is unequally distributed. A second concept, sexual geographies, refers both to the sexual characteristics of actual spaces and the culturally constructed meanings of spaces. Widespread perceptions of the United States as a land of sexual opportunity is an example of the moral quality that people attribute to spaces. Distance from one's home and the plaza are linked both in practice and in the social imaginary with sexual transgression and moral disarray. Migration is an economic rite of passage, but young men also see a chance to taste some of the pleasures of loose American girls. Men who have been al otro lado delight in recounting their exploits and triumphs. The pleasure they take is not merely the carnal delight in the flesh, but also the perverse delight in screwing the citizens of a country that has screwed them and their forebears in so many ways, so that their triumphs sound like symbolic reconquests of American territory. In Degollado, sex with a local girl incurs a complex set of obligations. American women are relatively more independent as sexual agents. That fact, combined with the easy availability of commercial sex and the loneliness many migrants feel, results in the widespread belief that the U.S. is a country in which anything goes. Racialized notions of beauty, depicted here, play another part in the erotics of migration. The prestige of the foreign, the northern, and the blonde makes young men that much more eager to have sex with a fair-skinned beauty. The lure of betting, una rubia de categoría, is just one more aspect of the temptations that await in the north.
This spatial component of sexuality is not just the backdrop. My point is that sexuality is created in part through space. I was happy to see that the malinchismo of marketing campaigns seems to have decreased now that we see that there's a big sister of the other beer. My third point is that the political economy of sexuality should include policies that are not usually thought about as relevant to sex. I can illustrate this by talking about the ways in which the social context of migration facilitates men's engagement in extramarital and non-marital partnerships. Unattached men, which includes both single men and men who migrate without their wives, represent a significant proportion of the Mexican immigrant population in the United States. Indeed, there were at least 1 million more Mexican-born men than women in the United States in 2009. HIV infection ranks relatively low in these men's day-to-day concerns, very low. Journeying to the United States, they worry about dying in transit from dehydration, about snakes in the desert, or about the rapaciousness of their fellow humans. Once there, a significant proportion of them live in poverty, and more than half lack health insurance. They worry about how to get to work in towns and cities with limited public transportation, places where they are unable to secure a driver's license or car insurance. Their worries include a well-justified fear of getting run over as they cross highways and weave their way along the shoulders of roads without sidewalks. At work, they worry about discrimination, exposure to toxic pesticides, fatal construction accidents, and being robbed of their cash wages on the way home. During moments of rest at the end of 6-day weeks, they worry about the physical and economic well-being of loved ones back home. Given the limited recreational options and the unbalanced sex ratios in the communities in which they reside, they may drown those worries in alcohol or seek solace with a commercial sex worker or a roommate. The isolation, anxiety, and loss of social support faced by Mexican migrants are associated with seeking multiple casual sex partners, engaging in sex with commercial sex workers, and using illicit drugs, abusing alcohol. As one young man in Atlanta said, describing why he sought out paid sex at the end of a long week, "Es el único momento que siento como un ser humano." The fact that a variety of threats and concerns might seem more pressing for these vulnerable migrants, however, does not mean that their risk of HIV infection is low. Substantial evidence suggests widespread sexual risk practices exist among these men. This does not mean that they are more sexually active than other groups, only that migrant men do, not surprisingly, have sex while they are in the United States, and that, like most other people, they do not always use condoms when they do so. This context and the risk behaviors it produces are not inevitable characteristics of migrant life. They exist at the intersection of a variety of social policies. These are not HIV policies or even health policies, but they influence the conditions in which migrants live and the circumstances under which their sexual practices take shape in ways that have important implications for HIV. Housing quality, for example, which reflects not just housing policy, but also minimum wage and banking laws, is one example. A drive past the apple farms in western New York, the peach farms of Georgia and South Carolina, the tomato and strawberry fields in Florida, or the vast agricultural lands of the Salinas Valley reveal the dismal living conditions of migrant agricultural laborers, most of whom are of Mexican origin. Mexican immigrants also face overcrowding and poorly maintained housing in suburban and urban contexts. Unstable and poor housing contributes to HIV risk in a variety of ways. Transportation infrastructure and policies also contribute to vulnerability. Many of the American towns and cities that have seen sharp growth over the past 2 decades in the Mexican origin population lack adequate public transportation infrastructure. Some are located in states with legislation that makes it hard or impossible for undocumented immigrants to acquire a driver's license. The challenges posed by driver's license laws are characteristic of the social exclusion faced by undocumented migrants. That alone should be understood as part of the context of vulnerability. Inadequate public transportation
makes the immediate neighborhood context even more important. The difficulty of getting around and the limited recreational options in the neighborhoods where Mexican migrants live mean that for many men, spending a portion of their earnings to buy sex is one of the few forms of gratification available to them. People who work in the field of obesity talk about food deserts as a neighborhood level factor. I am making a parallel argument here about recreation deserts as an influence on sexual risk practices. Occupational safety and health is yet another piece of the policy story. For immigrants who engage in sex work as part of a strategy for survival, of course, HIV is a direct part of the on-the-job risk. Less directly, but no less importantly, working as a rufiador without a harness, using a nail gun all day to hang sheetrock without being given eye or ear protection, or having seen one's compadre impaled on a piece of rebar, as happens all too frequently, also shapes how men think about the comparatively remote risk of HIV infection. Mexicans working in the United States are among those most likely to face deadly risks, as well as non-fatal occupational injuries at work. Migration policy itself creates vulnerability. Not surprisingly, people who are far away from their spouses for extended periods of time are more likely to have a non-marital partner. This is also something that anthropologists worry about. Before the recent militarization of vast stretches of the United States border, which greatly increased the danger and expense of crossing, it was not uncommon for migrant men to return home annually for an extended visit. A broadly contextual approach to thinking about the social factors that facilitate HIV risk foregrounds policies that restrict the ability of migrants to travel home to see their families and that severely limit the circumstances under which migrants can legally arrange for their families to join them in the North. And of course, these policies do more than restrict movement across the border. They create a context of fear and alienation that inhibits more pro-social forms of community engagement. So just to remind you where we are in our journey, I've spoken about love, marriage, infidelity, and HIV, and given you so far 3 of 5 conceptual tools for situating that in relation to the political economy of HIV: extramarital opportunity structures, sexual geographies, and the multi-sectoral production of risk. I have 2 more concepts to share with you, both connected to how we might integrate questions about consumption into the political economy of sexuality. My focus has been on the structural factors that facilitate men's access to extramarital sex, but I would be remiss if I said nothing about agency. A way of thinking about the agency that men exert in these circumstances is through the notion I'm developing of sexual projects, that is, the social ends that people seek to accomplish via their sexual practices. The particular context on which I focus is on men's experiences upon returning home to Mexico, but that context is heavily colored by their experiences as labor migrants in the United States. Mexican migrant men return to Degollado seeking freedom from the rules of a foreign land, from La Migra, from an unintelligible language, from life on the clock. Migrant men's status-oriented consumption includes gifts for their families, heavy gold jewelry, expensive cars, trucks, and 4-wheeled all-terrain vehicles, and homes, but it also frequently includes sex. Strip clubs mark the economic middle range. Not an inexpensive evening, but nowhere near the $200 that our friend Octavio boasted of having paid for a massage and a blowjob at his favorite spot in Guadalajara. At the other end of the spectrum, in the red light district in nearby Atotonilco, a quickie, no condom required, ranges from $10 to $20, from 100 to 200 pesos. Men choose to celebrate their homecomings through sex for many reasons. In contrast to the loneliness and vulnerability that shapes sexual practices among migrants while they are away, it is precisely men's economic power that shapes the meaning of these liaisons when they are back home. These dalliances celebrate the power of being away from seatbelts and drunk driving laws and the tiny crowded apartments in which they live to be able to save their money so that they can gozarlo when they return home. These evenings
are about the pleasure of affect, of cariño, of the touch of a true friend, and the ear of someone who cares deeply. But this affect and cariño is shared not between men and their hired girlfriends, but among the men themselves. The sex seems almost incidental, with the main project during these evenings out being the construction and enjoyment of deep social bonds between men. Organizing these outings around sex means that the only women allowed are those men can invite and dismiss at will, a much less complicated and intrusive presence than that of the women whose beds and tables they share during their daily lives. These long, boozy evenings are an assertion of Mexicanness. Indeed, men's florid displays of Mexicanidad in the streets of Degollado, cowboy hats, boots, large belt buckles, seems a pouring forth of all that they hid, agachado, behind work boots and baseball caps during long months in the North, hoping not to stand out, not to call attention to themselves. When the money is gone and it is time to go back north, men will sometimes say with pride, "Me lo chingué." They use the word chingar, I think, to signal the transformation of hard-earned money into quickly consumed pleasure. In the US, migrants say, again and again, "Viven para trabajar," whereas in Mexico, "Trabajan para vivir." Turning this hard-earned money into shared pleasure is an assertion of a different metric of social value, a critique of their time in the United States. One might think this expenditure irrational or even cruel, knowing that that same money could buy a tank of fuel for the family to cook with for a month, or shoes for their children whom they love, or a hearty meal of meat for a family that rarely eats any. Those who spend it, however, may be protesting that very rationality, asserting that they are worth more than the $10 an hour they are paid in Atlanta to work as undocumented construction workers, or the $5 an hour that they are paid to work bent over, picking berries or grapes all day long in the Salinas Valley sun. What men are buying back, as the money runs through their hands like water, is their dignity, their claim that they are more than mano de obra, rather that they are a human being whose behavior, whose whole life, cannot be interpreted solely within the cold logic of the marketplace. I have one more thought about how desire stretches across borders. Because of the relatively higher prevalence of HIV in the United States compared to Mexico, men are rendered more vulnerable by the mere fact of being there, and they are there as workers, mowing lawns, butchering hogs, hanging sheetrock, or delivering my dinner, because the global organization of labor and capital has made it hard for them to earn a living in their communities of origin. The 3 boxes of out-of-season strawberries that I can buy for $5, 50 pesos, at home can only be produced at that price by laborers who work for extremely low wages without any benefits. Both the company that profits from those berries and the consumer, me, who enjoys them at such a low price, are part of the social context of migration-related HIV risk. The role of the private sector is rendered visible here by the economic notion of externalities. The classic example of an externality is the pollution generated in the production of an item, the cost of which is borne by the surrounding community. I've suggested a number of ways in which the low wages, dangerous working conditions, and dismal living conditions faced by migrant workers, all of which factor into the profit margin for migrant-produced goods, relate to HIV risk. The articulation of negative externalities, either conceptually or through measuring the actual cost of a product's negative impacts, offers the promise of holding accountable the companies that benefit from having these costs absorbed by society. Talking about externalities, however, says nothing about the demand for particular kinds of products. Indeed, the consuming public is often configured as the object of externalities, rather than the agent of them. The other part of this more complete articulation of the political economy of HIV, therefore, means engaging with discourses around ethical consumption. These are sins of omission, not commission. We are not out there forcing people to have sex without condoms.
But American hyperconsumption depends on underpaid immigrant labor, and there is a moral responsibility that is incurred in that is infrequently discussed. There's a connection here to the broader problematic of labor migration and HIV vulnerability. Both the gold and the diamond that constitute the typical engagement ring sold in any urban metropolis anywhere in the world, for example, were likely mined in circumstances that produce HIV risk for a distant minor and that distant minor's sexual partners. And yet that risk is not widely understood to be an externality of a production regime that depends on migrant labor, nor does the average diamond purchaser or recipient, even those who might be socially conscious enough to seek out conflict-free diamonds, pause to consider that it is not possible to buy an HIV-free diamond. This is different from the substantial literature that looks at how poverty or affluence produce vulnerability. That is about how people's individual position in a market economy creates risk. What I am talking about is how capitalism creates risk. I want to close with just a couple of thoughts about the transformational potential of these discourses of love, as well as ways in which they are at least potentially politically constraining. The success of slogans about how love makes a family have shown the political effectiveness of claiming the capacity for love as an assertion of one's right to exist. The flip side, as I am hardly the first to observe, is the further stigmatization of sex without love. Indeed, this belief that love is the tonic that makes sex safe from sin is part of what has made marital HIV transmission so hard even to acknowledge, much less to address effectively. As I said earlier, if this is the sex that people are supposed to have, the morally good sex, how can it be bad for them? Even the emergence of new categories in public health, such as intimate partner transmission, now being used in Asia to describe the transmission of HIV from women to their regular male partners, we see the suggestion, for example, that relations between men are not intimate, or that there is not intimacy where there is also exchange, despite a great deal of research to the contrary. So even as we should explore the ways in which the search for or the experience of the emotional shapes the embodied, it is equally vital to beware the deployment of love, not just to look critically at what is being sold to help us secure or express or affirm love, but at what is being obscured and made abject in relation to it. As with the term MSM, these terms become reified, reinventing the very categories they were meant to problematize. So we should be wary of whose sex is awarded the moral crown of being labeled intimate. One critique I often hear of this work from colleagues in public health is that looking at the broader social determinants is paralyzing. It's so easy to push condoms, though of course that hasn't really worked, and so hard to make fundamental changes in social inequality. I disagree. A concrete example would be the law currently being debated at the New York State level that would guarantee agricultural workers, most of whom are of Mexican origin, and who are excluded from the key national law that protects workers' rights, a minimum wage, the right to overtime pay, the option of 1 day of rest, and perhaps most importantly, the right to organize. This was work that Cesar Chavez did 30 years ago in California. New York and most of the United States has yet to catch up. This sort of work, which I describe in a recent article as working at the meso level to address health inequalities, does not overturn global capitalism, but it does roll back the tide, just a tiny bit, against the depravities of unreconstructed neoliberalism. There are things that are missing today in my talk. One of the biggest things that's missing is women. And one of the questions that I've been working on this week is how to incorporate them into the story. I think it's important to portray women as active sexual agents rather than victims. What's different, of course, is that there are not, at least in Mexico, or even in New York, as far as I know, social institutions like cantinas and burdeles that organize and incite women to have sex. That doesn't mean that women's infidelities are only emotional or not social. When one woman said to me, recounting her affair,
that what finally led her into the arms of another man was that she needed to be loved like that. What she meant by like that was in comparison to a novela that was written and produced in a very different social context in urban Mexico, and which she could only see because of the television that she had purchased with her husband's migrant remittances. So there's definitely a longer story here about women and infidelity. Another thing that I want to flag in concluding is the notion of theoretical neo-pragmatism. I'm indebted to Andrea Cornwall, who was a discussant on this paper when I presented it this summer in Buenos Aires, for reframing this whole project, which I had sort of been thinking of as the shameless stealing of theory across the social sciences as an example of theoretical neo-pragmatism. I draw on concepts taken from psychology, sociology, political science, economics, and geography. I am sure in a way that leaves people in all of those disciplines enraged. And yet, I hope that it is an example of the usefulness of thinking across disciplines, as well as of the usefulness of training and institutions that enable and encourage people to do so. Finally, the importance of context, not just for public health, but for the production of knowledge. I would not have been able to do this work without the help and moral support so many years ago that I received from Yvonne Sass and Susanna Lerner, nor would I have gotten so far in thinking about migration and HIV without the help of Carlos Magis, Mario Bronfman, and Carlos Del Rio. So I feel particularly grateful for the help provided by those two institutions, as well as for the collaboration of colleagues at the National Institute of Public Health in Cuernavaca, and the patience of my colleagues so many years ago at MexFam, without whom I never would have begun this journey. So I think that when we think about context, it's not just the context out there in the world, but it's our own context that allows us to be the kinds of producers that we aspire to be. Finally, as a piece of context, I want to thank you all for being a part of this context, for listening, and thank the commentators in advance for their comments. That's all. Muchísimas gracias, Jennifer. Realmente fueron tantas cosas que va a ser difícil que podamos agotar el diálogo en una sesión, ¿no? Bueno, en primer lugar le quiero pedir a nuestras comentaristas que intervengan. No sé si había un orden puesto en el póster, no sé si alguien quiere hablar primero, o en fin, ¿no? El orden era primero Marta, luego Cecilia Gayet, luego Cecilia Rabel. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno. Marta Mieri Terán, bueno, todos la conocemos, pero es un honor realmente tenerla aquí. Ella realmente ha hecho trabajos tan importantes sobre los cambios en la familia, en el noviazgo, incluso en el inicio sexual desde el punto de vista demográfico en México, que realmente para mí es muy importante pedirle su opinión sobre esto que nos significa un trabajo sobre migración y sexualidad y cómo esta incorporación de millones de mexicanos y mexicanas a las migraciones internas, internacionales, a todo tipo de movilidad, está rompiendo las posibilidades de convivencia de pareja tal como las conocíamos anteriormente, ¿no? Entonces, le paso la palabra a Marta Mieri Terán, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchas gracias, Ivonne, por la presentación, y también quiero agradecer la oportunidad de venir a escuchar personalmente a la doctora Jennifer Hirsch y de participar en el seminario. Espero que mis comentarios no desilusionen, porque yo he trabajado más otros aspectos también vinculados con el trabajo de la doctora Jennifer Hirsch, que es lo que voy a comentar en estas pocas palabras que les voy a presentar. Antes que nada, como ustedes han visto, pues sobra decir, ¿no?
todo el rigor científico y la sensibilidad tan especial de la doctora Hirsch para dar sentido a las prácticas sociales en torno al género, la sexualidad, la migración, la reproducción y la salud. Yo conocí hace unos años su trabajo porque empecé una investigación de corte cuantitativo sobre el proceso de formación de las familias en México. Y la primera parte de la investigación consistía en el análisis del noviazgo, que es una etapa de la formación de las parejas que ha sido muy poco estudiada en los estudios de población y en la demografía. En la búsqueda de elementos para dar cuenta del cambio en el tiempo de los patrones de noviazgo en México, tuve la suerte de que me dieran la referencia del libro A Courtship After Marriage, donde la doctora Hirsch analiza cambios generacionales y geográficos en la construcción social del género, la sexualidad y la reproducción. Para los demógrafos que trabajamos principalmente con aproximaciones cuantitativas, los distintos aspectos sociales de la población, contar con trabajos cualitativos tan sugerentes como los de la doctora Hirsch es sumamente afortunado. Por las afinidades con mis líneas de investigación, un tema en los trabajos de la doctora Hirsch que me interesa especialmente son los cambios en los patrones reproductivos, en especial el tiempo que la pareja espera para tener a su primer hijo y el tamaño de las descendencias. En México, la desaceleración en el descenso de la fecundidad, en particular entre las mujeres jóvenes, así como los niveles de fecundidad adolescente que han permanecido sin grandes cambios, son temas de preocupación para nosotros. A este respecto, hay una sección en el libro A Courtship After Marriage que da elementos muy sugerentes para entender estos patrones. Por una parte, hay una gran presión social para tener un hijo pronto después del matrimonio. Entre las mujeres de mayor edad, la idea de postergación del nacimiento del primer hijo no existía porque el objetivo mismo del matrimonio era tener hijos. Las mujeres algo más jóvenes lamentan no haberlo hecho y dicen que aconsejarán a sus hijas de que lo hagan. Para las mujeres más jóvenes hay un interés en conocerse mutuamente la pareja y surge la idea de que la relación marital requiere de un esfuerzo deliberado y que retrasar el nacimiento de los hijos proporciona un tiempo para hacerlo. En las entrevistas de la doctora Hirsch, 17 de 24 mujeres entrevistadas tuvieron a su primer hijo inmediatamente después del matrimonio y los patrones más claros son los efectos combinados de la migración y la generación. Los motivos que las entrevistadas aducen para no posponer el nacimiento del primer hijo son el temor a después no poder embarazarse por problemas de infertilidad. También tienen temor de que los anticonceptivos causen infertilidad y prefieren tener al menos al primer hijo rápido después del matrimonio y después poder esperar para tener a los hijos sucesivos. También hay motivos religiosos que propician percepciones negativas de la búsqueda del placer personal y conyugal. Para las mujeres con pocos recursos, no esperar para tener el primer hijo es una manera de formalizar su matrimonio y la única forma de contribuir productivamente al establecimiento de su hogar. Las mujeres con mayor educación y mejor situación económica tienen oportunidades para disfrutar con su esposo, lo que las mujeres con menor nivel educativo no tienen, por lo que buscan posponer el inicio de su fecundidad. También algunas mujeres desean postergar el nacimiento del primogénito, pero se embarazan porque usan métodos anticonceptivos menos eficientes. En México, para ser miembros adultos de la comunidad, las mujeres deben proveer a sus esposos de hijos y de nietos a los abuelos. Los hijos crean vínculos
muy valuados de parentesco con la familia política y fortalecen los vínculos con la propia familia. El cambio en el énfasis de los vínculos de sangre a los vínculos socialmente construidos favorece que las familias sean pequeñas. La familia ideal se ha convertido en aquella en la que el vínculo primario es la relación entre los padres y los vínculos secundarios son los que los padres construyen con los hijos al darles cariño y comprensión. La doctora Hirsch afirma que las mujeres que pueden articular y justificar el deseo de postergar el nacimiento de los hijos están relacionadas con la ideología del companionate marriage, basado en la idea de que los lazos maritales profundos son los de la emoción y la intimidad. Ante este planteamiento, es interesante constatar que en el conjunto del país se observa cierta postergación de la unión entre las mujeres jóvenes, mientras que el inicio de la vida sexual activa no se ha postergado en igual medida, de manera que las jóvenes han logrado cierta disociación entre la vida sexual activa y la unión marital. Por el contrario, en amplios sectores de la población, la unión marital sigue estando estrechamente ligada a la reproducción, lejos de lo que podría considerarse el companionate marriage. Sin embargo, pudiera uno pensar que los noviazgos que se prolongan con posibles relaciones íntimas pueden ser considerados por los jóvenes como este tiempo para conocerse y lograr una relación en la pareja que pudiera acercarse a lo que la doctora Hirsch llama el companionate marriage. En general, todo el trabajo de la doctora sobre este tema me parece muy sugerente para explicar estos pocos cambios que encontramos en los patrones reproductivos de la población en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a... déjame presentarte un segundito. Sí, bueno. Presentar mínimamente a la doctora Cecilia Rabel, que todos conocemos, ¿no? Pero simplemente decir que su rigurosidad metodológica, que a mí me encanta, y su interés en el trabajo también sobre la familia, la ha llevado haciendo una demógrafa muy cuantitativa, muy demográfica en el término, en términos de priorizar los métodos cuantitativos. Ella sí incursiona y ha incursionado y ha producido trabajos que a mí me parecen maravillosos sobre este vínculo entre la antropología y la demografía. Entonces, para mí realmente es muy grato que haya aceptado esta invitación. Y gracias, Ivonne, los comentarios son muy elogiosos. Gracias por la invitación y por compartir este foro con ustedes. He de decirles que yo había leído también el libro de la doctora Hirsch sobre Courtship After Marriage, pero cuando leí lo que presentó hoy, me encontré con una visión muy inesperada para mí del México rural. Bueno, yo soy antropóloga de origen, hice trabajo de campo, conocí el México rural de los años 60. Y cuando leí este trabajo, realmente me di cuenta que ha habido muchos cambios. Pareciera otro entorno, pareciera. Y entonces de ahí también me surgen una serie de preguntas que voy a ir, no muchas, pero en fin, a lo largo de esta breve exposición. En su trabajo plantea que los ideales maritales en el México rural se basan en vínculos emocionales, en la satisfacción sexual y en el consumo. Se trata de ideologías emergentes
y ella analiza la relación de estas ideologías emergentes con el riesgo de contraer el VIH-Sida. La pregunta que yo me hago aquí es, bueno, ¿en qué medida sería esto diferente al ideal marital urbano de ciertos grupos sociales urbanos, que no olvidemos también, en muchísimos casos se trata de migrantes, se trata de migrantes rural-urbanos, pero migrantes al fin. Entonces, mucho de lo que yo leo en la presentación se aplicaría también, me parece, al contexto, a ciertos contextos urbanos en México. Con respecto al cambio, con relación a la generación anterior, cuando el vínculo matrimonial es visto como una obligación basada en el respeto y en el cumplimiento de las obligaciones que cada género contrae, parece que hay un cambio a mediados de los 80. La pregunta es, ¿hay alguna manera de tratar de entender por qué en los 80? ¿Y por qué no en los 90 o en los 70? Entonces aquí la gran diferencia es el papel de la confianza y de la intimidad, que se fortalece con el placer sexual de la pareja. La idea nueva aquí es que el sexo genera sentimientos. Pero la autora misma nos hace ver que el sexo dentro del matrimonio es trabajo, es una obligación a fin de cuentas. Se vuelve como una especie de, bueno, yo traduje, ¿no? Ámbito laboral en el que las mujeres deben adquirir habilidades específicas para complacer a su pareja. Entonces, digo yo, subyace la vieja estructura de poder masculino. Entonces, ¿estamos viendo solo un cambio superficial? ¿O quizá un cambio en ciertas capas? Pero esencialmente las cosas siguen igual. Me gusta mucho el hecho de la manera como se estructura el trabajo y el hecho de que haya tocado 4 grandes temas. El primero, erotismo y consumo, me parece, por lo menos es para mí, una nueva mirada. No es una mirada de demógrafo, desde luego, no, por lo menos no la mía. Entonces, ella analiza cómo las experiencias de amor y del sexo se funden con los bienes básicos, así traduje commodities, los bienes a través de los cuales se realizan, ¿no? Esto constituye para mí una nueva mirada muy interesante que subraya los vínculos fuertes entre erotismo y consumo y que ciertamente estaría ausente en el México rural que yo conocí, ¿no? El nuevo factor es el riesgo de contraer el VIH-Sida y esto, pues por supuesto, cambia todas las reglas del juego. Entre los migrantes que vuelven tras meses o años de ausencia, pues pareciera que la ficción de fidelidad es crucial. Y la prueba es tener relaciones sexuales no protegidas, sin condón. Nuevamente me pregunto si no sucede lo mismo en el México urbano, con las jóvenes parejas. Por estudios que han hecho alumnos míos, yo he visto que sin ese fraseo, y por los datos también, las relaciones sexuales primeras, por ejemplo, rarísima vez, se dan con protección, con condones. Entonces, pareciera que otra vez la estructura de poder, tal como se da, haría que las mujeres tengan que aceptar la supuesta fidelidad, aunque ya saben que no es tal, de su pareja masculina, ¿no? Entonces vemos esta fuerte contradicción entre el nuevo discurso de la monogamia en los matrimonios, basados en el compañerismo, y la participación de los hombres en el sexo extramarital,
La cuestión es que esta es una vieja historia que ya conocemos. Esto ha sido la pauta, creo, durante muchísimas décadas, no sé, quizá desde el siglo XIX o antes. Es interesante, como ella subraya, que no es visto como algo que tenga que ver ni con la salud pública ni con la política social. Me pareció muy interesante la consideración de que las personas son vistas como actores sociales racionales, que maximizan sus esfuerzos por mantenerse sanos. Bueno, evidentemente no. No en el sentido de mantenerse sanos físicamente, pero quizá ellos encuentran un cierto equilibrio emocional que pone en riesgo su salud física, pero pues estamos pensando quizá en que la racionalidad es distinta, ¿no? Puede ser muy antidepresivo, supongo, esta conducta, no sé. Cuando habla de la intersección entre mercados y deseo, nuevamente me parece muy interesante esta mirada más amplia y más incluyente, y cuando habla de estructuras de oportunidad, pues me parecen conceptos que dan cuenta muy bien de las situaciones que favorecen este mayor riesgo al contagio, y también me parece, quizá me equivoque, que es una mirada mucho más amplia e incluyente que la que suele tener la antropología, y que esa convergencia con ciertos conceptos económicos es sumamente fructífera. Lo de la geografía sexual también me gustó mucho, aunque es una mirada que yo ya había visto que se ha trabajado en cuestiones de cortejos, por ejemplo, los ámbitos en los cuales los jóvenes conocen a sus parejas y si están o no están fuera del control de las familias y en qué medida eso cambia las conductas. Los aspectos políticos sociales, la falta de movilidad, el aislamiento, la discriminación, las condiciones laborales peligrosas y todo esto que se asocia a prácticas sexuales con múltiples parejas, bueno, la autora lo ve como consecuencia de políticas de alojamiento, de transporte, de seguridad en las condiciones laborales y sobre todo las políticas migratorias que hacen que sea tan difícil que los hombres vuelvan a hacer visitas esporádicas con sus mujeres, con sus familias, pues claro, son factores que van más allá y las conexiones son muy interesantes. Y no deja de lado los factores asociados a la agencia, porque los hombres migrantes no son seres pasivos. Entonces habla de los proyectos sexuales como lo que los hombres pretenden lograr a través de sus prácticas sexuales cuando regresan con sus familias a México. Y cómo celebran su regreso reforzando y gozando de profundos vínculos sociales y emocionales entre hombres. Y lo hacen en torno al sexo. Nuevamente me pregunto, ¿es tan diferente eso de los comportamientos urbanos? Porque bueno, los hombres no regresan, los que no son migrantes no regresan de ningún lado, pero de todas maneras tienen este tipo establecen este tipo de vínculos con otros hombres y el table dance y todas estas cuestiones. Entonces, esta reafirmación de la masculinidad a lo mejor asume ciertas formas no tan distintas entre migrantes que entre habitantes de las zonas urbanas. Finalmente, otra vez tomando conceptos económicos, las externalidades negativas, me parece muy afortunado y sobre todo esa articulación con el público que consume bienes producidos por mano de obra barata. Es decir, el público ya no es objeto de las externalidades negativas, es agente de ellas
y entramos ya en un terreno de asumir o no responsabilidades y de aceptar la idea de un consumo ético como algo muy importante y que eventualmente beneficiaría a esta población vulnerable. Y creo que esas fueron las ideas que se me ocurrieron cuando leí el trabajo. Bueno, por último, la siguiente comentarista, luego tendremos un espacio para todos comentar. La siguiente comentarista es la doctora Cecilia Gayet de Flaxo, que su trayectoria de trabajo es mucho más vinculada con sexualidad y salud, ¿no? Entonces, seguramente vamos a tener otro tipo de comentarios. Adelante, Cecilia. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias al CEDUA, a Silvia, a Ivonne Sass y gracias a todos por estar aquí, gracias por habernos brindado este texto que me emocionó mucho. Es decir, que yo quiero invitarlos a la lectura porque cada párrafo decía, ¡ay, qué va a venir en el siguiente! Y estaba así muy emocionada de leer el texto de Jennifer Hirsch. El tema de migración y SIDA fue un tema que tuvo mucho eco algunos años atrás en México, sobre todo porque los primeros casos de SIDA en realidad eran de gente que había migrado a Estados Unidos, entonces la relación fue así hecha enseguida. Y durante los primeros años de la epidemia de SIDA en México hubo un gran proyecto, ¿no?, impulsado por Mario Brofman especialmente, de trabajar el tema de migración y SIDA. Con los años la epidemia se fue localizando y el tema dejó de ser muy importante. Son pocos ahora los investigadores que han seguido con el tema, pero también eso me sorprendió. Vamos a leer otra vez migración y SIDA, vamos a regresar a aquellas preocupaciones que tuvimos, ¿no? Mi tesis de maestría, de hecho, fue sobre migración y SIDA también, entonces los primeros trabajos que yo publiqué fueron sobre eso. Entonces, bueno, vamos a leer y me dio mucho gusto porque este es un enfoque muy diferente del enfoque que teníamos en aquellos años, ¿no? Entonces, es un enfoque que combina antropología con economía política, es un enfoque bastante distinto y me pareció muy interesante. Lo que voy a hacer es como reflexionar sobre a qué autores o qué otras líneas me resonaban las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pareció muy interesante este tema de el cambio discursivo entre generaciones, ¿no? El cambio sobre el discurso sexual. Más allá de que también pueda haber un cambio en prácticas, que eso tú no enfatizas porque dices, bueno, no voy a meterme en eso, ¿no? Lo que sí hay es un cambio discursivo y ahí pensé un poco en Foucault, ¿no? Cómo regresar a Foucault y si se trata entonces de que la modernidad alcanzó a las áreas rurales de México y entonces el discurso de la sexualidad deviene muy importante, deviene una actividad consciente, planeada, planificada, que implica consumos, actividades, programas, ¿no? Ahí se habla de una pareja casada que se pone de acuerdo para una vez por mes ir a un hotel alojamiento y para tener otro tipo de prácticas, ¿no? ¿Cómo empieza el discurso de la sexualidad a ser central? ¿No? Y eso sí pensé, bueno, es que la modernidad ya llegó, ¿no? Cambiaron las épocas, Cecilia Rabel, y ya ahora sí el México rural es más moderno en algunos aspectos, ¿no?, que otros. Me pareció muy interesante esta cuestión de la economía política, ¿no? Esta cuestión de integrar toda la cuestión del consumo. Sin embargo, también me preguntaba, como Cecilia Rabel, ¿no sería interesante para la siguiente investigación ver qué es lo específicamente diferente de los migrantes en el ámbito rural respecto del resto de México, ¿no? Porque a lo mejor muchas de estas cosas que tú encuentras como novedosas en los migrantes son iguales que en las ciudades y a lo mejor no, a lo mejor son específicas porque han vivido esto en Estados Unidos y en la población no migrante no aparecen, ¿no? Entonces, a lo mejor sería bueno hacer una comparación y ver qué es lo específico de este consumo del sexo y demás en la población migrante, ¿no? Entonces, a lo mejor pues, tiene que ver con esta cercanía con lo que vivieron en Estados Unidos y sería interesante compararlo.
El otro punto es que en el texto al principio se habla mucho de mercado y consumo, cuando se habla de economía política, y en algún momento aparece la palabra capitalismo, ¿no? Pero medio escondidilla por ahí al final de un párrafo. Ahí sí yo quisiera recordar que no hay que confundir mercado y capitalismo, porque el mercado es una actividad casi desde que surge la humanidad como sociedades organizadas, ¿no? Es decir, nos podemos hasta los sumerios, ¿no?, remontar. Es decir, el intercambio de bienes, el consumo de bienes y demás es una actividad milenaria, ¿no? Hay una especificidad en el mercado capitalista y eso... Muchas de las cosas que tú dices en el trabajo resuenan a eso, ¿no?, a esta especificidad. Y no solo del mercado capitalista, sino a un momento social que tiene que ver con la globalización. Es decir, la tanga china en el mercado, muchas de las cosas que tienen que ver no solo con el mercado capitalista, que eso incluye la búsqueda de la ganancia, los bajos salarios y todo el contexto que tú mencionas del trabajo de los migrantes, eso tiene que ver con el mercado capitalista. Además, hay algunos elementos de esta situación particular de la globalización, ¿no? A lo mejor valdría la pena como comentar un poco más sobre cómo la globalización hace que haya estos productos, ¿no?, de pornografía, etcétera, en las localidades rurales, ¿no? Y eso sí, a lo mejor es diferente de lo que podía ocurrir unas décadas atrás, ¿no? Y es una revolución en este sentido que cambia prácticas y discursos, ¿no? Y en este sentido, cuando tú hablas del consumo justo, me quedé pensando si hay una propuesta política por detrás de todo esto de un consumo justo y qué estás pensando, ¿no? Si los consumidores deberíamos pedir productos libres de contextos de riesgos laborales en general, de riesgo de VIH en particular, etcétera, ¿no? O alguna organización no gubernamental que se ocuparía de eso. Sin embargo, ahí sí, otra vez, si inscribimos toda tu preocupación dentro del mercado capitalista, o sea, yo no creo que haya muchas posibilidades de tener un comercio justo mientras el capitalismo sea el sistema que nos rige, porque la búsqueda de la ganancia va a ser siempre lo que este sistema está buscando, se está persiguiendo. Entonces no veo muchas posibilidades, aunque existan los chocolates y el café, no veo en este sistema global, no veo posibilidades del comercio justo en todas sus ramas, a menos que sea así una discusión profunda sobre el sistema capitalista como tal, ¿no? Entonces eso también quería comentarte. Sobre el tema de género y sexualidad, que recorre prácticamente todo el trabajo, con Fátima Juárez, que está aquí presente, en el 2006 hicimos un proyecto de biografías sexuales en México. Son 80 biografías sexuales a hombres y mujeres de distintas generaciones, de distintos solteros, casados, distintas situaciones, digamos, de pareja, viudos, separados, y en ciudades y en contextos rurales, ¿no? Y ahí apareció que entre las jóvenes urbanas también estaba este discurso del placer sexual que debían recibir como definitivo para el éxito en el matrimonio. Es decir, no solo es proveer de placer al hombre, sino que si el hombre no la satisfacía era digamos, una causa justa de separación de un matrimonio. Eso aparece en las jóvenes urbanas. En aquellas biografías que hicimos en ámbitos rurales no aparecía para nada esto, ¿no? Pero en las urbanas sí, y era un cambio, ¿no? Era una diferencia grande en cuanto a los discursos sobre sexualidad de las nuevas generaciones, ¿no? Y en general lo que me llamó mucho la atención esta cuestión de no se puede usar condón en los matrimonios, ¿no? Vino Michel Bosson, que es un investigador de Francia, del INED de Francia, que trabaja sociología de la sexualidad, así se llama uno de sus libros clásicos, ¿no? Y una de las cosas que comentaba en una de sus visitas a México es hay que descondonizar la prevención, la política de prevención del SIDA cuando vamos a hablar con matrimonios, ¿no? Cuando se trata de los matrimonios. O sea, no hay manera de pedirle a un matrimonio que en cada relación sexual use un condón. Entonces, lo que él decía en ese momento es, hay que pensar y buscar cuáles son los momentos de mayor riesgo. Por ejemplo, las parejas cuando hay una separación entre
una pareja estable y otra, en general hay varias parejas y ahí a lo mejor hay que incidir, ¿no? Ahí es donde hay que usar condón, no ya con la pareja estable, ¿no? O si tienes otras parejas sexuales que no son habituales, entonces ahí es donde hay que pensar en una prevención, ¿no? En focalizar. Entonces él hablaba de focalizar en momentos particulares de riesgo de la vida de las personas, ¿no? Un poco pensando en el curso de vida. Y esto que tú decías me sonó un poco también a eso, a lo mejor sería bueno el diálogo con esta literatura francesa de sociología de Michel Bosson, ¿no? Sobre esto de descondonizar como general, digo, claro que hay alguna política específica que sí tiene que promover el condón, sobre todo, por ejemplo, en la soltería, ¿no? Los jóvenes necesitan usar condón, o bueno, en el trabajo sexual se necesita usar condón, etcétera. Pero a lo mejor estos migrantes, si lo que se les pidiera es que usaran siempre condón en sus encuentros sexuales con trabajadoras sexuales en Estados Unidos, sería menos pesado que pedirle que usen condón con sus parejas de regreso, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es donde habría que pensar en una política de prevención, ¿no? Como en momentos específicos. Y bueno, con el tema de los riesgos, me acordé mucho de toda la literatura que tú seguro debes conocer, de la corriente de psicología y economía, ¿no? Que habla de cómo las personas asumen los riesgos, ¿no? Bueno, en mi tesis doctoral utilicé mucho esa literatura, que también es sobre riesgos de ITS, y me resultaba muy útil porque, por ejemplo, se dice, ¿no? Los riesgos, si son cotidianos y muy seguidos, pues no se tienen en cuenta, ¿no? Si cada vez que me voy a bajar de la cama voy a pensar que me puedo romper una pierna, pues no, o sea, ya no los tengo en cuenta porque son demasiado cotidianos, ¿no? Pero si son muy lejanos, tampoco los tengo en cuenta, o sea, ¿para qué me voy a preocupar por algo que no me va a ocurrir ahora? Entonces, ellos analizan mucho cuáles son los riesgos que sí se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, dicen, por ejemplo, aparece en un programa, no sé, en las noticias, que hubo una erupción de un volcán en Sumatra. Y entonces estamos todos preocupados por si los volcanes de aquí junto van, pero en realidad tiene que ver porque los medios de comunicación nos están recordando eso y a lo mejor pues, no es un riesgo muy cercano. Entonces, realmente la evaluación de los riesgos es toda una actividad que estamos haciendo cotidianamente, pero que tenemos que olvidar unos para poder seguir viviendo y asumimos otros que a lo mejor no están muy cerca, ¿no? Pero entonces ellos van contra las teorías de la racionalidad absoluta, ¿no? En la evaluación de los riesgos, y me parece que eso serviría mucho, ese diálogo con toda esta corriente de psicología y economía respecto a los riesgos, ¿no? En general. Y por último, lo que te quería decir, hay una frase al final que me sonó un poco religiosa, esta cuestión del amor, el respeto al otro y la justicia. Entonces ahí sí yo diría, justicia y amor no son lo mismo, y uno bien puede pensar en justicia sin necesidad de amar al otro, o sea, porque eso sí no me sonó un poco como de un trasfondo religioso, ¿no? Para poder ser justo tengo que amarlo, para poder respetarlo tengo que amarlo, o el amor es todo, no, a lo mejor no, a lo mejor lo puedo respetar aunque no lo ame, ¿no? Entonces ahí sí un poco de cuidado al final de todo, porque sí podría confundirse con algo como religioso por detrás, ¿no? Da ese eco, digamos, ¿no? Y tal vez no es lo que tú quieres proponer en el trabajo, ¿no? Gracias. Y gracias por compartir el maravilloso texto. Muchísimas gracias tanto a la presentadora como a las comentaristas. Realmente esto es un placer escucharlas a todas ellas. Vamos a abrir un brevísimo espacio para preguntas y comentarios para Jennifer, para dejarle también a ella un pequeño espacio si quiere decirnos algo al final. Y yo voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer un brevísimo comentario, ¿no? Antes de dar la palabra. Cuando Jennifer me dijo que en este nuevo proyecto de libro estaba rescatando no solamente la influencia de la cultura sobre la sexualidad, sino la economía política, la influencia de lo estructural, yo me fasciné y lo imaginé por otro lado. Pensé, para mí lo que ha cambiado en estas últimas 2, 3 décadas es el mundo del trabajo. Yo pensé en los trabajadores y pensé que el gran cambio es que ya no se puede trabajar en el mismo lugar que uno vive, ¿no?
realmente el cambio en el mundo del trabajo es tan brutal, ¿no? Tan grande, tan fuerte, está tan mezclado con la movilidad y la migración, que cuando mencionó todos los dolores que viven los migrantes, y que algunos los conocemos muy bien por ser migrantes, y nos hicieron pensar, cuando decía Jennifer que al final habló de las mujeres porque aparecían poco mencionadas en toda la primera parte de la plática, por lo que está muy atravesado el género con la migración, y estas zonas son las zonas tradicionales de migración que eran inicialmente zonas de emigración masculina, ¿no? Es Michoacán, es lo semejante a Jalisco, Guanajuato, perdón, es Jalisco, donde ella estaba. Es la zona tradicional de la migración, que era la fuerte migración masculina de mexicanos, y ahora se habla mucho en migración que se ha feminizado, entonces es un sufrimiento constante. Y lo único que realmente para lo que yo quería comentar es que sí, así como refería Cecilia del trabajo de ella con Fátima de 2006, que revela cambios muy importantes en el discurso sobre la sexualidad en los jóvenes de clase media, alta y urbanos. Y hay otras permanencias muy fuertes, y en un análisis que hice yo de encuesta, en que buscaba también la relación con clase social o con estrato social y sexualidad, aparecen como tres realidades: una la urbana, otra la rural, y otra la urbana rural afectada por la migración, ¿no? O sea, los contextos fuertemente afectados por la migración a Estados Unidos se comportan de manera muy similar en sexualidad que los contextos urbanos, metropolitanos, clase media, ¿no? Nada más ese era el comentario. Carlos Echarri, voy a dar la palabra a 2 o 3 comentarios, preguntas y ya. Juan Guillermo, sí. Juan Guillermo. Me surgen algunos comentarios y reflexiones. Uno tiene que ver con lo que hablaba de la globalización y tu ejemplo de las fresas, esta cuestión de las externalidades. Y eso no solo afecta en Estados Unidos. Si cruzas aquí enfrente, vas a encontrar fresas que vienen de Estados Unidos, a pesar de que seamos un país productor. Entonces, esta reflexión sobre los aspectos más éticos que morales se aplica también a este lado de la realidad. Mencionabas tú también las percepciones de los migrantes sobre Estados Unidos, pero creo que también hay un espejo, y la percepción que se tiene en Estados Unidos sobre lo que significa México, este sur salvaje donde todo se vale, y donde también todo se vale en el campo de la sexualidad. Entonces creo que eso falta, conectándolo con el aspecto de los mercados y de los mercados organizados. Y me parece que tendrías que hacer una siguiente investigación viendo el otro lado, ¿no? Viendo quiénes son las parejas, viendo cómo se organizan los mercados, porque no podemos, hablar de un mercado sexual sin entrar, por un lado, a las cuestiones de trata y a las cuestiones de trabajo sexual. Y quiénes son quienes están participando y cuáles son, o sea, en una sociedad que marca a los individuos de acuerdo a su género, a cuestiones, cuáles son las posibilidades de generar ingreso para mujeres, para transexuales, para una serie de poblaciones que están insertas en un mercado perfectamente organizado, y que no es nada más esta cuestión de las tangas chinas en mercados sobre ruedas, que quién sabe cómo entraron al país y pagaron impuestos, etcétera, pero también en las cadenas de televisión por paga que tienes, los canales de Playboy, de etcétera, y que convive con La Rosa de Guadalupe. Entonces tenemos una esquizofrenia de modelos a seguir, donde sí hay una cuestión moral, no ética, con una oferta de pornografía, sea hard o core. Pero también esta cuestión de las mujeres.
no verlas como las víctimas pasivas, sino mujeres que tienen agencia. También a mí en una investigación lo que encontraba era esta percepción de los varones en zonas marginadas urbanas, de la necesidad de este débito conyugal, de que ellos tenían que satisfacer sexualmente a sus parejas, porque si no ellas iban a tener que buscarse quien las satisfaciera. Y por otro lado, en las generaciones más jóvenes, la reivindicación del placer sexual como un derecho. Cosa que yo creo que sí debe de ser un cambio generacional y de las localidades. Creo que eso es algo que deberías de investigar en para el próximo libro. Juan Guillermo. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Bueno, te agradezco mucho la presentación. En el comentario de Cecilia Rabel hablaba del poder masculino y tú aludiste varias veces a la masculinidad. A mí me gustó mucho la expresión de la ficción de la fidelidad, pero lo que me preocupa mucho, y esto es una pregunta, si tú no crees que valdría la pena investigar más como tema de estudio el sentido semántico, político de la fidelidad. Es decir, cuando la gente habla de que hay VIH-Sida, hay muchísimas personas que lo asocian a conductas de extraconyugalidad, aparte de cuestiones de homosexualidad. Pero lo curioso es que la gente y muchos académicos y académicas seguimos usando la palabra fidelidad de manera acrítica. Cuando uno dice que es fiel a sus principios, uno supone que tiene más o menos claros cuáles son sus principios. Cuando uno dice que me engañaron, uno supone que tenía más o menos explícitas las reglas del juego. Pero cuando uno platica con las personas, uno dice, yo suponía que no iba a pasar eso. O lo suponía que iba a pasar, pero puse changuitos para que no pasara. Es decir, hay un exceso de silencios y de sobreentendidos. Entonces, ahí me da mucha curiosidad cuando tú dices que no es lo mismo intimidad que igualdad. Me parece muy atinado, pero que tengo muchas dudas, como para seguir investigando, es cómo lo interpretamos. ¿Cuál es el parámetro normativo con el cual interpretamos las prácticas que analizamos? Porque creo que hay un exceso de supuestos por los múltiples silencios que hay todavía sobre el tema. Muchas gracias, Juan Guillermo. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿No? Adriana. Felicitaciones por el trabajo, muy sugerente, y creo que da paso a muchas preguntas y posibles sugerencias de temas adicionales, y entre estas me preguntaba si todos esos factores que mencionó que determinan esta vulnerabilidad de VIH, como la heteronormatividad o la homosociabilidad, aplicaría para el fenómeno inverso, donde las mujeres son las que migran y hombres, y los esposos y los hijos quedan en casa, como sucede en muchos países de América Latina. Gracias. No, sí. Sí, por favor. Si se identifican, por favor, para... Bueno, soy Alejandra y voy a empezar un doctorado en migración en 15 días. Y tenía una pregunta más bien de método. ¿Qué tan difícil es establecer una relación como de intimidad y comunicación con los hombres, sobre todo, para que te puedan contar de sus conductas sexuales y sean abiertos ante ti? O sea, con las mujeres ha de ser un poco más fácil, pero con los hombres, ¿cómo estableces ese tipo de comunicación para que puedan abrirse? Gracias. Bueno, si no tenemos más comentarios por ahora, Sí, por supuesto. Sí, cabe. Silvia tiene un poquito. De hecho, no son preguntas, son dos reflexiones que salen después de tu presentación. Una es que en varios trabajos recientes me ha tocado leer sobre la evidencia de un cambio en el patrón de formación de unión, ¿no? En esta idea de un aumento de la unión libre,
muy marcado y en un artículo que acaba de escribir Patricio Solís que se llama La unión libre más frecuente pero tan fecunda y menos estable que la unión conyugal. Entonces decía, bueno, cómo de repente a lo mejor también esto que tú estás hablando y en eso ver la especificidad de contextos de alta migración o del migrante mismo con contextos rurales de menos exposición a la migración o contextos urbanos, pues se va a de alguna manera interactuar con estos cambios en los patrones de formación de unión y bueno, pues ahí el tema de la unión libre como algo que también valdría la pena explorar. Y la segunda es un comentario muy rápido. Bueno, el esquema de tu trabajo está fundamentado justamente en la imagen del migrante circular femenino, masculino, la mujer que se queda, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo que sabemos es que, como decía Cecilia Ravel, ahora los tiempos de separación son más largos, la posibilidad de retorno son menores, se dan otros esquemas con más frecuencia, como la formación de segundos hogares en Estados Unidos, y tienen allá y acá, y sin embargo hay otros patrones, bueno, y el hecho de que la mujer llega allá, ¿no? Entonces, así como decía Carlos de otras temáticas, yo decía, bueno, ¿qué tanto cuando uno ve los hogares que se reunifican en Estados Unidos o los hogares nuevos que se forman en Estados Unidos, que eso es algo también muy interesante para los mexicanos que se quedan, aún yendo solteros, buscan la pareja mexicana y hay una homogamia muy alta entre la población mexicana en Estados Unidos, aún después de ocurrida la migración. Y la otra es el papel de la mujer también más activa como la mujer que se mueve, ¿no? No me acuerdo exactamente en cuál de los trabajos de tesis de algunos de los estudiantes, pero decía que la mujer se fue y dejó a los hijos y que la mamá fue la que le dijo, vete si quieres conservar al marido y al padre de tus hijos, ¿no? Entonces también como esa reacción, la movilidad femenina también como una reacción y en esta parte también mucho más no tan pasiva, ¿no? En términos de lo que tú estás hablando. Y lo otro, yo leía lo que tú estás diciendo ahora con esto del incremento del retorno, que además lo que ya sabemos es que el retorno, una parte importante no se está dando al origen, o sea, una parte se está dando en el esquema de Jennifer, ¿no? Que están regresando a donde está la familia y la esposa esperando, se regresan todos juntos y se regresan a la misma comunidad de origen. Pero una parte importante del retorno se está dando a zonas nuevas, por ejemplo, se está dando a la frontera. Entonces, está hablando, o sea, como que ese esquema que tú hablas del hombre que se va y mantiene el vínculo con el origen muy fuerte y regresa al origen, lo que estamos encontrando es que después de estos periodos de separación tan largo, se debilita ese vínculo con el origen, sobre todo cuando la familia ya alcanzó allá. Entonces, bueno, pues son como que te abre toda otra línea de investigación. Y ya finalmente hay un estudiante también de aquí del colegio que estaba trabajando con jóvenes y migración, y en una comunidad rural, y él no se esperaba, pero pues encontró, por ejemplo, pues que sí era muy importante cómo en la juventud se van permeando todos los valores, expectativas, las transiciones. Él veía educación, trabajo, noviazgo y formación de la familia, y decía, bueno, como aunque no sean migrantes, sí hay este contexto de cambio en los patrones de consumo y en las expectativas en los jóvenes, y todo interactúa, ¿no? O sea, la expectativa, bueno, pues me voy, pero entonces me voy casada, no, mejor me voy antes de casarme, o sea, ese es así como, y este concepto de incertidumbre que cruza toda la idea de transiciones desde los jóvenes, que pues son los que empiezan cuando empieza para un buen grupo el proceso de migración, ¿no? Bueno, pues les voy a advertir que van a estar profundamente decepcionadas con mis respuestas porque fueron tan útiles y numerosas los comentarios. Primero, realmente quiero agradecer a los comentaristas, hicieron lo perfecto, o sea que conectaron el trabajo de hoy a mi trabajo anterior, lo que no había hecho, explicaron lo que yo quería decir, a lo mejor de una forma más inteligible a la audiencia, y me provocaron unas preguntas y líneas de pensamiento que realmente no había considerado, que valdrá la pena, aunque no sé, va a tener que ser libro de 15 capítulos. Luego me dicen quién publique un libro de tan larga. Quiero responder a unas cuantas de las cosas que surgieron. La pregunta sobre qué tan diferentes son los que migraban a los que no migraban. Yo
Sí, yo enfatizo, pues, de que los hombres, por ejemplo, en degollado que no migran, tienen la misma movilidad laboral, entonces tienen oportunidades, pues no de coger con una rubia, pero de coger sí tienen oportunidades. Entonces no es tan distinto su comportamiento, no más que no experimentan el aislamiento y todo el otro rollo de ser migrante. En cuanto a qué tan distintos son los de mexicanos de áreas rurales de los urbanos, pues con lo poco tiempo que tengo en México urbano, ustedes sabrían más que yo, pero parece que no son tan distintos. Es el límite de ser antropóloga, nomás en un lugar. Pero yo sí sé bien que el México que conozco en degollado no representa el país en total, sino un ambiente muy, muy particular y muy rápidamente cambiante. O sea que cuando yo regresé en 2004 estaba asustadísima por el comportamiento de las muchachas que iban para arriba y para abajo en sus ATVs, con mini blusas y no sé qué madres. O sea que realmente era otro el pueblo. Tenían acceso y uso de anticonceptivos, o sea que fue un momento de mucho cambio en el ámbito rural y otra vez ustedes saben mejor que yo a qué se deben esos cambios. Yo nunca quiero implicar que es un cambio influido solamente por la migración, porque no todo viene del norte, ¿no? O sea que son políticas sociales mexicanos, queridos y no queridos, pero que han creado estos cambios. Me gustó mucho las sugerencias. Bueno, lo de Foucault como que lo quería evitar, pero de repente es inevitable, ¿no? Porque sí es lo que siempre malentienden de mi trabajo es de que es una liberación sexual, y no, pues claro, es otra regulación sexual por el mercado en vez de por la iglesia. Y es un punto que podría subrayar en el nuevo trabajo. Si la pregunta de que si tengo una propuesta política, pues claro. Lo que me llama mucho la atención es que en el discurso, y hay que ser sospechoso del consumo como forma de cambiar el mundo, pero a la vez lo que me llama mucho la atención en el discurso del consumo ético, es que tenemos mucho cariño para las vaquitas y para el planeta, y son invisibles las personas. O de repente queremos a las personas, pero mientras están muy lejos. Y la oportunidad que veo es, por ejemplo, lo que pasó en Bangladesh, de repente un rollo político que duraba semanas en el frente del New York Times. Mucho cariño para la pobre gente en Bangladesh. Pero la oportunidad es donde vivimos. O sea, y por eso terminé mencionando la ley del Estado de Nueva York, porque es una oportunidad de realmente exigir un cambio al gobierno. Pero por una parte involucra cuestiones de consumo ético, porque alguien tiene que ir al capital del Estado para reclamar a los senadores que cambien la ley. Y lo que estamos haciendo es llamando la atención a la gente que dicen que están comprometidos con el consumo ético, para levantarles la conciencia de que existen seres humanos por detrás de su comida. Entonces, esa es la propuesta ética, de replantear el ser humano dentro de lo que significa lo ético. Y no nada más el ser humano lejos, sino el que tenemos a través de procesos de democracia, la posibilidad de realmente cambiar cómo viven. ¿Qué más? Bueno, pues ya llegamos a la hora de comida. Me salvaron. Bueno, pero les quiero agradecer por las ideas y sugerencias y provocaciones, y espero, pues yo siento muy satisfecha porque voy a salir con más ideas de lo que vine, que fue mi propósito aquí. Entonces les agradezco mucho.